como les digo. Entonces es un conjunto, una base, es un conjunto que genera. Este está como raro, vamos a ver qué pasó acá. Una base, un conjunto que genera, un conjunto que genera y es Profe, ¿qué tal? ¿Usted está compartiendo pantalla? lineal. Eh, No, ¿verdad? Es no, que no me sale nada. claro, gracias ahí por avisarme. Ahora sí, Todo bien, profe, no hay problema. muchas gracias. Ok, entonces, una base, como le he dicho, es un conjunto que genera y un conjunto que es linealmente independiente, ¿ok? Esto de generar quiere decir que si yo tengo un vector, él lo puedo escribir como combinación lineal de elementos de la base, ¿ok? Si tengo, por ejemplo, si estamos hablando de una base que tiene, por ejemplo, k elementos, ¿sí? Entonces, si tengo una base, un conjunto B que tiene k elementos, entonces si estos elementos me sirven para escribir cualquier vector, llamémoslo U, llamémoslo el vector U. A ver, a ver, no sé qué pasó. Parece que dicen descontrolado. Este, ok. El vector U se puede escribir como combinación lineal de esos otros vectores, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, eh, eso significa que genera, ¿ok? Y al final, para ver si genera, hay que aplicar Gauss-Jordan aquí y mirar si esas constantes las consigo para poder escribir a U como combinación lineal de estos vectores que están acá, ¿ok? Y para ver si es linealmente independiente, entonces construyo la combinación lineal C1B1 más C2B2 hasta CKBK. Y cuando construyo esta combinación lineal igual a 0, entonces si cada una de las constantes que salen de ahí son iguales a 0, entonces decimos que el conjunto es linealmente independiente, ¿ok? Un conjunto que genera y que es linealmente independiente es lo que decimos que es una base, ¿ok? ¿Estamos? Ok. Entonces, si yo quiero por lo menos este, eh, cambiar un vector que está en términos de la base, por ejemplo B', a otro vector que está en términos de la base B, o si yo tengo un vector que se puede escribir en términos de esta base, entonces a ese vector lo llamo de esta forma. Lo simbolizo como las coordenadas de x con respecto a la base B. ¿Qué son las coordenadas de x con respecto a la base B? Las coordenadas de x las coordenadas de x con respecto a la base B, en este caso, son los coeficientes, en este caso C1, C2 hasta CK, que tú necesitas para que la combinación lineal te dé, en este caso, el vector x. ¿Ok? Entonces, las coordenadas con respecto a la base, en este caso B', si yo la multiplico por la matriz que aparece aquí, llamémosla P, se viene el ejercicio que te da un vector en la base B. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros decimos es que si nosotros conseguimos una matriz tal que multiplicada, en este caso por las coordenadas de x en cierta base, y te da, en este caso, las coordenadas de x en la base B, entonces esta matriz se llama la matriz de transición de la base B' a la base B. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se consigue esta matriz? Bueno, se consigue resolviendo un sistema, que es el sistema que había explicado por acá. ¿Ok? Entonces, nosotros decimos en este caso que la matriz P es la matriz cambio de base, ¿ok? Es la matriz que te permite pasar de una base a otra, ¿ok? Entonces, como para recordar eso, vamos a escribir este ejemplo que está acá, ¿ok? Entonces tenemos la base B' y esa base B', en este ejemplo, esa base B' está dada por este conjunto y está formado por el conjunto U1, U2, U3 y esos vectores U1, U2, U3 son 1, 0, 1
y son 0, menos 1, 2 y 2, 3, menos 5. ¿Okay? Ese es mi conjunto B', ¿okay? El cual ya yo sé de por sí que es una base, es decir, que es un conjunto que genera y que es linealmente independiente. ¿Okay? Entonces nos dan un vector X, entonces me dicen sea, por ejemplo, X el siguiente vector, X el vector 1, 2, menos 1. Ese vector está en este caso obviamente en R3, ¿ok? Entonces te piden que escribamos a este vector X, que escribamos ese vector, en este caso en términos de esta base, o lo que es sinónimo de esto que acabo de decir, escribir las coordenadas de X con respecto a esta base, ¿ok? Para escribir las coordenadas de X con respecto a esta base, que no es la base estándar, se realiza el siguiente procedimiento y siempre es el mismo. Escribes, si tú quieres calcular las coordenadas de X, lo que hace es que escribes al X como combinación lineal de estos vectores, ¿okay? De este U1, de este U2 y de este U3. Entonces escribimos X, que es este vector, como combinación lineal de U1, de U2 y de U3. ¿Okay? ¿Qué quiere decir que esa combinación lineal? Bueno, que para cada uno vas a tener constante, digamos, C1, para cada uno otra constante C2 y para este una constante C3. Y luego la combinación lineal se forma sumando cada uno de esos productos, donde estas constantes C1, C2 y C3 son números reales. ¿Ok? De siempre que se te pregunte, escriba un vector, por ejemplo este que está en R3, en términos, en este caso, de esta base, o calcule las coordenadas de este vector X con respecto a una base dada. Entonces lo que tienes que escribir son aquí los vectores de la base y acá el vector que te están dando. ¿Okay? Entonces si nosotros hacemos eso, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría lo siguiente. Ahora para obtener esas constantes, que es nuestro objetivo principal, escribimos primero que todo el vector X. El vector X tiene componentes 1, 2, menos 1. Y aquí es reemplazar, ¿ok? El resto, esto que está aquí, siempre se va a repetir, ¿ok? Esto que está aquí, esto siempre se va a repetir cuando tú quieres calcular las coordenadas, en este caso, de un vector con respecto a una base, ¿ok? Siempre esto se repite, ¿ok? Esto va fijo, ¿ok? Esto se va a repetir siempre. Entonces, lo que escribo ahora, ¿quién es el vector X? El vector X es 1, 2, menos 1. ¿Quién es en este caso? ¿Quiénes son cada uno de estos vectores? Entonces, cada uno de esos vectores, U1 es el primer elemento de la base, que es en este caso 1, 0, 1, más C2 que multiplica en este caso a U2, que es este vector de acá, el componente 0, menos 1, 2, más C3 que multiplica a este otro vector acá, que tiene componentes 2, 3, 5. ¿Okay? Entonces, cuando tú multiplicas acá, cuando multiplicas este vector con cada una de las componentes, este también, entonces luego sumas componente a componente, ¿ok? Y luego realizas la igualación, porque igualas, al sumar estos tres vectores te da un vector. Y si igualas componente a componente, igualas con este 1, con este 2 y con este menos 1, ¿ok? Entonces cuando Qué realizas, pena, profe. ¿sí? ¿Puede volver a explicar eso? Lo último que dijo, lo del componente a componente para multiplicarlo y después sumarlo. Ah, ya, lo que te queda aquí, en este caso, es lo siguiente. Entonces, lo que queda es lo siguiente. Entonces, cuando tú realizas la distribución, te quedaría C1 por 1, C1, ¿ok? Acá C2 por 0 te da 0. Y acá C3 por 2 te da 2C3. Entonces sería sumar el C1 con 2C3, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí sabes cómo, recuerdan cómo se multiplican los vectores, componente a componente? Este por este por este y este por este. Pero el primero da C1, el segundo da 0 y el otro da 2C3. Entonces sería C1, el 0, que nos agrega, más 2C3, ¿sí? Y luego el otro que Bueno, sería, muchas gracias, profe. luego viene C1 por 0 da ¿cuánto? 0. Luego C2 por menos 1, ¿cuánto da? ¿Menos qué? Menos C2. Y luego C3 por 3 da ¿cuánto? Más 3C3. Luego C1 por 1 da C1. C2 por 2 da 2C2. ¿Y luego qué?
C3 por 5 más 5C3. ¿Ok? Luego que es igual a componente, es igual a esta componente con la primera de acá, esta componente con la primera de acá, esta componente con la primera de acá. ¿Ok? Y al final, ¿qué te va a quedar? Cuando haces esto, e igualas, te va a quedar un sistema como el que tenemos aquí. Te va a quedar un sistema así, idéntico. ¿Ok? Un sistema idéntico a este. Caramba. No sé qué pasó con esto. ¿Ok? Queda un sistema igual que este. Voy a tener que configurarla porque parece que le han hecho algo. Bueno, entonces, cuando hacemos esto, cuando configuras esto, entonces, ¿cómo te quedaría? Entonces, cuando realizas esto, escribes este sistema en su forma aumentada. Cuando escribes en la forma aumentada, entonces te queda así, ¿ok? Porque estos son, en este caso, las ecuaciones que salen a partir de este sistema, ¿ok? Cuando igualas componente a componente, te quedaría C1 más 2C3 igual a 1. Por acá te quedaría también menos C2 más 3C3 más, bueno, igual en este caso a 2, que estamos igualando las segundas componentes, ¿ok? Y luego quedaría la última componente C1 más 2C2 más 5C3 igual a ¿qué? En este caso igual a menos 1, ¿ok? Entonces cuando haces esto, ¿ok? Que acabo de hacer acá, entonces te va a quedar un sistema. ¿Cuál es el sistema que te va a quedar? Es este sistema que tengo acá, ¿ok? El sistema donde aparece, en este caso, del lado izquierdo, ¿qué matriz? La matriz con componentes 1, 0, 2, 1, 0, 2, 0 menos 1, 3, 0 menos 1, 3, 1, 2 menos 5, 1, 2 menos 5, y esto obviamente va a ir multiplicado con el vector C para formar el sistema de componentes C1, C2 y C3. Y del otro lado, del lado derecho, el vector famoso del lado derecho, el vector B, que siempre hemos llamado para resolver este tipo de problemas, de componentes 1, en este caso 2 y menos 1. ¿Okay? Entonces, esta que está aquí, ojo, nótese que este vector C te va a dar las componentes para yo escribir en este caso a mi vector X en términos de la base de prima que te están dando, ¿ok? Eso es lo que te están pidiendo, ¿ok? ¿Cuáles son esas constantes? Y las constantes están dadas por qué? Están dadas por ciertos números reales que te permiten escribir a ese vector en términos de esta base, ¿ok? De los elementos de esta base, ¿ok? La base es B', entonces lo que estoy buscando son las coordenadas, en este caso que están dadas por la solución de este problema, para yo escribir a X en términos de la base de prima, ¿ok? Entonces, este que está aquí, vamos a llamarlo, por ejemplo, el vector X, pero en términos de otra base, en términos de la base B, ¿ok? Entonces, fíjate lo que tengo aquí. Tengo acá una matriz A, ¿ok? Y esta matriz A multiplicada, en este caso, llamémosla P, para usar el mismo nombre que vamos a estar usando más adelante. Entonces, esta matriz P multiplicada por este vector, que es un vector, en este caso, escrito en términos de la base de prima, cuando tú lo multiplicas por ese vector, te da el vector X, la coordenada del vector X en términos de la base de, ¿ok? Entonces, cuando ocurre eso, a esta matriz que está aquí, a esta matriz P, le llamamos matriz de transición, ¿ok? Entonces, esta es la matriz de transición y es la que vamos a estar estudiando, ¿ok? Y además de esto, este sistema, ¿cómo calcula esas constantes C1, C2, C3? Donde forma el sistema, ¿ok? Donde colocas 1, 0, 2 acá, 0, menos 1, 3, 1, 2, menos 5, ¿ok? Y del lado derecho va a escribir a 1, a 2 y menos 1. Entonces, cuando haces esto, entonces solucionas el sistema usando Gauss-Jordan, ¿ok? Cuando solucionas el sistema utilizando Gauss-Jordan, vas a obtener la solución de tu problema, ¿ok? Y cuando obtienes la solución del problema, lo que obtienes son constantes C1, C2 y C3, ¿ok? Cuando aplicas Gauss-Jordan aquí, ¿y cómo lo aplicas? Menos 1 por la fila 1, más la fila 3, y luego lo que te queda aquí, con esto miras y haces 0 acá, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿ok? Pero en este caso,
las constantes que te van a dar, C1, C2 y C3, son las que aparecen acá. C1 en este caso igual a 5. A ver, C1 igual a 5. C2 igual en este caso a menos 8. Y C3 igual a menos 2. Estas son las constantes que se obtienen al solucionar este problema. Y estas constantes que están aquí, ¿cómo las vamos a llamar? Las vamos a llamar las coordenadas de mi vector, el vector que te da el problema, el vector X, con respecto a la base de prima. ¿Ok? Eso es. Estas son las coordenadas del vector con respecto a la base de prima. Entonces, si yo quiero saber cuáles son las coordenadas de un vector X con respecto a una base, en este caso que tienes que tomar es una combinación lineal con los elementos de la base y solucionar un sistema el cual requiere hacer uso de Gauss-Jordan. Ya ustedes son expertos usando Gauss-Jordan, entonces si soluciona este sistema usando Gauss-Jordan, va a llegar a que C1, en este caso es 5, C2 es menos 8 y en este caso C3 es menos 2. ¿Okay? Entonces esta es la matriz, en este caso de coordenadas de X. Ojo cómo lo leemos. Matriz de coordenadas. Cuando escribamos este símbolo, esto se lee matriz de coordenadas. Algunos también la llaman vector, pero lo podemos ver en este caso como una matriz, en este caso de 3 por 1. Entonces, matriz de coordenadas de X, que es mi vector, ¿ok? Con respecto, cuando coloco como subíndice acá, cuando coloco como subíndice el B', entonces con respecto a la base B', ¿ok? Eso es. Entonces, cuando yo quiero calcular entonces la matriz de coordenadas con respecto a la base de prima, lo que tengo que hacer entonces es solucionar un sistema utilizando Gauss-Jordan y ese sistema, la solución que te entrega el sistema, simplemente van a ser las coordenadas del vector con respecto a la base. ¿Okay? Listo, entonces lo que decíamos acá es cuando hablamos de cambio de base, esa matriz la llamamos P. ¿Okay? La matriz que está acá, la que hemos estudiado para obtener esas constantes, esta matriz la vamos a llamar P, ¿ok? Y esta matriz P es la que se llama matriz de transición, ¿ok? Es una matriz que te permite, en este caso, obtener las coordenadas de tu vector con respecto a la otra base, ¿ok? Te permite calcular las coordenadas, en este caso del vector X, con respecto a la base de prima, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros si queremos calcular ahora las coordenadas, por ejemplo, ya no en este caso de X con respecto a la base prima, sino de B de X con respecto a la base B, entonces lo que tenemos que hacer es el procedimiento contrario, ¿ok? Usando la inversa, ¿ok? Entonces si yo calculo la inversa de P, que es P a la menos 1, yo voy a obtener la matriz de cambio de base que va a pasar de B a B'. ¿Por qué? ¿Por qué pasa de B a B'? Porque justamente cuando tú multiplicas por P a la menos 1 a un vector que está en la base B, entonces te va a dar un elemento que está en la base de prima. ¿Okay? La matriz P, si la multiplicas por un vector de coordenadas de X con respecto a la base B', en este caso, te va a dar un vector que está en este caso en la base B. ¿Okay? Entonces, B' y B, como he mencionado, son distintas bases, pero cuando tú multiplicas en este caso por esta matriz, cualesquiera que sean los vectores que estén en la base de prima o la base de B, tienes que tener en cuenta si usas AP o usas AP a la menos 1. ¿Okay? Usas P cuando vas, en este caso, de B' a B. ¿Okay? Y usas, en este caso, P a la menos 1 cuando vas en sentido contrario, de aquí para acá. ¿Okay? Eso es. Entonces vamos a ver esto también con más ejemplos. Entonces, si calculamos la matriz inversa, entonces la matriz inversa va a ser esta de acá. ¿Okay? Y al calcular esa inversa, entonces si tú la multiplicas por tu vector, entonces en este caso si ese vector es el vector escrito en términos de la base B, te dará el vector en términos de la base de prima. ¿Okay? Bien, entonces cuando hacemos esto, podemos escribir esto ya como una definición más general. ¿Okay? Y nosotros podemos definir entonces la matriz cambio de base, que vamos a llamar matriz de transición en este caso, de la base B' a la base B, de esta forma, ¿ok? La matriz que multiplicada por un elemento, esto es importante, ¿ok? Lo que hemos escrito acá, vamos a escribirlo por acá aparte, es bien importante porque hay que entender lo siguiente.
si nosotros estamos diciendo que la matriz de coordenadas de X un momento. Listo. Ok, entonces si yo tengo por ejemplo al vector X, ¿ok? Y estoy diciendo que ese vector X en la matriz de coordenadas de X con respecto a la base B es igual a P que multiplica la matriz de coordenadas de X con respecto a la base B', que estoy diciendo que P es la matriz de transición o la matriz de cambio de base. La matriz cambio de base. ¿De dónde a dónde? ¿Por quién estoy multiplicando a P? Por las coordenadas de X con respecto a la base ¿qué? B', ¿ok? Entonces, esa es la matriz de cambio de base. Como estamos multiplicando, en este caso, a un vector de coordenadas con respecto a la base B', entonces va de B' y te entrega ese producto, un elemento o vector de coordenadas en términos de la base ¿qué? De la base B, ¿ok? Entonces, la matriz cambio de base de B' a B, ¿ok? Luego, si yo utilizo la inversa, ¿ok? Si coloco este P del otro lado, ¿cómo me quedaría? Así como tenemos acá, ¿ok? Entonces me quedaría que el vector o la matriz de coordenadas de X con respecto ahora a la base B' va a ser igual a ¿quién? Este P que está aquí lo voy a colocar del otro lado con su inversa. Y ustedes saben calcular la inversa o con la punta o con Gauss-Jordan, ¿ok? Entonces ese P, si lo coloco del otro lado, sería P a la menos 1 que multiplica a ¿quién? A lo que está del lado derecho, que es la matriz coordenadas de X con respecto a la base B, ¿ok? Y cuando tú haces esto, entonces ¿qué te quedaría? Te quedaría la matriz, en este caso de cambio de base, ¿ok? Pero esa matriz de cambio de base va, en este caso, de B, como estamos multiplicando por un vector de coordenadas en B, entonces va de B a B', ¿ok? Eso es. Entonces, veamos algunos ejemplos. Aquí está bien detallado qué es cada cosa, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, acá tenemos un teorema que dice que la inversa de una matriz de transición, entonces si P es una matriz de transición de una base B, si es una matriz de transición, quiere decir que tú solucionas este sistema y este sistema tiene solución única, ¿ok? Tú puedes solucionar este sistema, ¿ok? Usando, por ejemplo, Gauss-Jordan. Entonces, si tú solucionas ese sistema usando Gauss-Jordan, quiere decir que esta matriz P es equivalente por filas a la matriz de identidad, porque al final tú llevas esto a una forma escalonada reducida, ¿ok? Entonces, cuando haces esto, que lo escribes en términos de una matriz, en este caso en su forma escalonada reducida, la matriz, en este caso P, va a tener una cualidad y es que va a ser invertible, ¿ok? ¿Por qué? Porque el sistema que tú solucionas, en este caso, este primer sistema tiene solución única. Entonces la matriz va a ser invertible, ¿ok? Entonces, eso es para la existencia, en este caso, dada la existencia de una matriz de transición, tú siempre puedes conseguir la matriz de transición pero inversa, ¿ok? Con la cual puedes pasar de un lado a otro. Entonces, esta que está aquí sería mi matriz de cambio de base, en este caso, de B', ¿ok? Aquí sería de B', ¿ok? Porque estamos escribiendo en este caso, el vector B, que es un vector cualquiera en la base B, en términos de las coordenadas de la base B', ¿ok? Entonces las coordenadas en este caso van a ser todos los elementos que están en esta columna, ¿ok? Bien, entonces si yo les digo calcule la matriz de transición, entonces si te piden la matriz de transición que va de B a B', ¿ok? Entonces, si te pide esa matriz de transición que llamamos P a la menos 1, ¿okay? Debido a que esta es la P a la menos 1 que nosotros hemos estudiado acá, la P a la menos 1 con la que pasa de B a B', ¿ok? Entonces, ¿cómo calculamos esa matriz de transición que pasa de, en este caso, de B a B'? Tienes que hacer lo siguiente, tienes que mirar cuál es la base de B, ¿ok? Y cuál es la base de B', ¿ok? Como quieres pasar en este caso de B a B', tienes que solucionar un sistema.
Y ese sistema que va a solucionar va a tener en el lado izquierdo la matriz B', ¿ok? Y del lado derecho va a tener, en este caso, la matriz B, ¿ok? Entonces, cuando soluciona este sistema que está aquí, este sistema te va a entregar, en este caso, la matriz de transición P a la menos 1, en este caso, que va en este caso de B a B', ¿ok? Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Repito, hay que solucionar un sistema donde del lado izquierdo tenemos a B' y del lado derecho tenemos a B, ¿ok? Entonces, todo sale de aquí, ¿ok? Todo sale de esta igualdad que tenemos acá, ¿ok? Entonces, si yo quiero calcular esta matriz P a la menos 1, que va de B a B', hay que solucionar un sistema, ¿ok? ¿Qué sistema vamos a solucionar? Vamos a solucionar el sistema donde vamos a tener en el lado izquierdo, vamos a tener a B' y del lado derecho vamos a tener a B, ¿ok? Entonces, con esto tenemos a quién, con esto vamos a obtener, en este caso, a la matriz de transición P a la menos 1, ¿ok? Usando en este caso, por ejemplo, Gauss-Jordan, ¿ok? Entonces, ¿cómo tenemos esa matriz de transición? Vamos a realizar operaciones elementales por filas aquí usando Gauss-Jordan. Cuando realice operaciones elementales por filas usando Gauss-Jordan, recuerden que el del lado izquierdo te va a quedar la matriz de identidad y del lado derecho te va a quedar la inversa. Y esa inversa que va a quedar aquí del lado derecho es justamente la matriz P a la menos 1 que estamos buscando, ¿ok? Entonces, si tú quieres buscar la matriz, en este caso de transición de una base a otra, de B a B', tienes que solucionar un sistema, ¿ok? Un sistema donde en este caso vamos a colocar en la primera componente la matriz B', la base de la matriz B', y en segunda componente la base, en este caso, la matriz B, ¿ok? Y luego se soluciona usando Gauss-Jordan. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, para ver este ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, entonces tenemos una base que es la base B, ¿ok? Y tenemos otra base que es la base B'. Entonces queremos calcular la matriz cambio de base que va, en este caso, de B a B', ¿ok? Queremos calcular esta matriz cambio de base, ¿ok? La de este ejemplo. La matriz cambio de base que va de B a B', ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ojo, vamos a escribir lo que nos están pidiendo. Nos pide la matriz cambio de base de B a B', ¿ok? Entonces, si nos pide la matriz cambio de base de B a B', entonces tenemos que calcular un P a la menos 1 que multiplicado en este caso con las coordenadas de X con respecto a la base B, te dé las coordenadas de X con respecto a la base B', ¿ok? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué hay que solucionar? Hay que solucionar un sistema. ¿Cuál es el sistema que vamos a solucionar? El sistema que tiene en la primera, en el lado izquierdo de nuestro sistema en su forma aumentada, vamos a tener a la matriz B, la matriz conjunto B, que es la base, y del lado derecho vamos a tener otra matriz, que es la matriz B asociada a la base de B, ¿ok? Entonces, cada una de estas forman una base. Entonces, en el ejemplo nos lo dan, mira, nos dan B', B y nos dan B', ¿ok? Si quiero calcular la matriz cambio de base, en este caso, según el teorema, lo que tengo que resolver es el sistema por Gauss-Jordan, colocando del lado izquierdo, en este caso, en el lado izquierdo, vamos a colocar la base para B'. ¿Cuál es la base para B'? Es esta de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos las componentes, estas que están aquí como son vectores. En este caso, formamos la matriz asociada colocando estos vectores en forma de columna. Este es 1, 0, 0. Entonces acá colocamos 1, 0, 0. Luego viene 0, 1, 0. Y luego 0, 0, 1. ¿Ok? Del lado derecho colocamos la otra base. ¿Cuál es la otra base? Se llama B'. Y esa base B', en este caso, bueno, la escribí al revés porque la base iría a este lado. ¿Qué pasó? Ok. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar de este lado. Que al finalizar la clase reiniciar esto. Entonces, B' la vamos a colocar del lado izquierdo, ¿ok? B' es esta, entonces colocamos 1, 0 y 1, ¿ok?
este que acabo de escribir es este vector de aquí, ¿ok? Ese es un vector, puede escribir en forma de columna, ¿ok? Como primera componente. Este sería mi segundo vector columna de la matriz, es decir, 0, menos 1 y 2. Este sería mi otro vector columna, ¿ok? 2, 3 y menos 5, ¿ok? Y del lado derecho colocamos la base, en este caso B, ¿ok? Porque recuerden que primero va B' y después va B, ¿ok? B' era este, entonces B va del otro lado. Y el B del otro lado es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Acá qué casualidad que lo que teníamos del lado derecho es la identidad, pero no siempre es la identidad, ¿ok? Aquí puede ser cualquier base en este caso, ¿ok? Justamente aquí es la matriz de identidad porque es la base canónica, la base estándar, ¿ok? Pero no necesariamente tiene que ser la identidad, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer operaciones elementales entre filas. Si se aplica operaciones elementales entre filas usando Gauss-Jordan, eso lo van a hacer de tarea. Vas a obtener la siguiente forma escalonada, ¿ok? Entonces, cuando haces esto, entonces, ¿cómo lo haces? Recuerden que aquí, ¿qué operaciones hacen? Como para recordarles, menos 1 por la fila 1 más la fila 3, ¿ok? Con esto consigues un 0 aquí. Y luego, dependiendo de lo que te queda aquí, conviertes en 0 acá y listo, ¿ok? Y luego acá conviertes esto en 1 y de arriba haces todo 0, ¿ok? Entonces es el típico método de Gauss-Jordan para calcular la inversa que ya ustedes conocen, ¿ok? Entonces si haces eso, si aplicas este método, ¿qué te va a quedar? Cuando aplicas ese método, te va a quedar lo siguiente. Te va a quedar de este lado la identidad, ¿ok? 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y del lado derecho te va a quedar la inversa, ¿ok? Que es menos 1, 4, 2, 3, menos 7, 3, 7 menos 3, y 1, menos 2, menos 1, ¿ok? Entonces, esta matriz que está aquí es la matriz P a la menos 1, la matriz que te permite pasar de la base B a la base B', ¿ok? Esta es la matriz de transición P a la menos 1, ¿ok? Es la matriz que te permite pasar de la base B a la base B'. Es la matriz que tú multiplicas con las coordenadas de X con respecto a la base B', al tú multiplicar cualquier vector con respecto a esa base, en este caso te va a dar la base B', ¿ok? A ver, te va a dar la base, en este caso, B', ¿ok? Eso es. Entonces, en conclusión, ¿qué hay que hacer? Si tú quieres calcular esta matriz, en este caso de transición, forma un sistema donde del lado izquierdo escribes la matriz asociada a la base B', del lado derecho la matriz asociada a la base B, y cuando soluciones este sistema, te da la matriz de transición que tú necesitas para pasar de la base B a la base B', ¿ok? Entonces, les queda de tarea resolver esto usando Gauss-Jordan, ¿ok? Acá tenemos otro ejemplo, esta es una matriz 2×2. Entonces, ¿cómo quedaría este problema? Que si quiero resolver este problema, entonces tengo acá el conjunto B. El conjunto B ahora está formado por menos 3, 2 y 4 menos 2. ¿Ok? Y acá tengo el conjunto B', y mi conjunto B' está formado por menos 1, 2 y en este caso 2 menos 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer lo siguiente. Voy a calcular en este caso la matriz de transición de B a B', ¿ok? Entonces, si necesito calcular la matriz de transición de B a B', ¿qué tengo que calcular? Para la matriz de transición de B a B'. Necesitas un P, ¿ok? En este caso, para calcular la matriz de transición que va de B a B', ¿ok? ¿Qué tienes que calcular en este caso? Si quieres calcular en este caso ese P a la menos 1. ¿Cómo lo calculas? ¿Qué hay que hacer? Si vas de la base B a la base B'. ¿Qué tienes que hacer? ¿Escuchan? ¿Están ahí?
Claro, profe, estoy pendientes. Ah, ya. Entonces lo que tenemos que escribir, o si vamos de la base B a la base B', solucionar un sistema donde va de primero la base B' y después va la base B. ¿Y qué pasa si tú quieres solucionar, si quieres encontrar la matriz de transición ahora que va de B' a B? ¿Qué tienes que hacer? Si es al revés, solucionar un sistema donde va aquí B, que es el de llegada, y del lado derecho B'. ¿Ok? Entonces, esas son las matrices de transición, solucionando estos dos sistemas. ¿Ok? Entonces comencemos con el primero, que es pasar de la base B' a la base B. ¿Ok? Entonces, si queremos calcular la solución de ese sistema para obtener la matriz de transición, para obtener la matriz de transición que va, en este caso, de la base B a la base B', ¿qué hay que hacer? Que lo que hacemos es lo siguiente, escribimos primero que todo la base B', ¿ok? Porque vamos a escribir la matriz de transición que termina en esta base. Va de la base B a la base B', ¿ok? Entonces, para solucionar esto, escribimos la base B' primero, que tiene componentes menos 1, 2. Escribimos acá, aquí esto es pequeño, menos 1, 2, ¿ok? En este caso, menos 1, 2 lo escribimos como vector columna, recuerden, menos 1, 2 y 2, menos 2, ¿ok? Lo escribimos menos 1, 2 y 2, menos 2. Y del lado derecho vamos a escribir la otra base. ¿La base quién? Después la base B está acá. Escribimos menos 3, 2 y acá 4, menos 2. Si resolvemos esto, ¿qué nos quedaría? Aplicamos Gauss-Jordan, multiplicamos esta por menos 1 o por 2, la fila 1 y la sumamos con la fila 2, etcétera, 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 ¿ok? Eso lo pueden hacer ustedes, es muy sencillo. Y cuando termines eso, ¿cómo te queda el sistema? Te queda de la forma 1, 0, acá te queda 0, te va a quedar 1, y del lado derecho te va a quedar menos 1, 2, y te va a quedar menos 2 y 3, ¿ok? Entonces, esa matriz que quedó del lado derecho, ¿cómo la vamos a llamar? Esa va a ser nuestra matriz, obviamente, P a la menos 1. Cuando solucionamos esto, lo que nos quedó de la derecha es la matriz de identidad, y esta que está del lado derecho es la matriz P a la menos 1, que es mi matriz de transición, ¿ok? Esta es la matriz de transición de la base B a la base B', ¿ok? Eso es. Esa es mi matriz de transición. Es la matriz que yo necesito en este caso para convertir cualquier vector que está en la base B en un vector que está en la base B'. ¿Ok? Listo. Entonces, si yo quiero calcular la otra, que sería la matriz P, que ya no va de B a B', sino de B' a B, ¿qué tienes que hacer? Entonces, también forma el sistema, ¿ok? Pero como ahora vas ya no de B a B', sino que vas de B' a B, entonces la que va de primero es la B, porque es la base donde tú quieres llegar. ¿Ok? Y de segundo acá colocamos a B'. ¿Ok? Cuando solucionas este sistema, ¿ok? Lo que tienes que hacer es primero, antes de usar Gauss-Jordan, plantearlo. ¿Ok? Colocar ahora B de este lado, que sería menos 3, 4, 2 menos 2, y del lado derecho colocar a menos 1, 2, 2 menos 2. ¿Ok? Entonces, cuando tú solucionas este problema usando Gauss-Jordan, te va a quedar la siguiente matriz. Te va a quedar de este lado la matriz de identidad, obviamente, ¿okay? 1, 0, 0, 1. Y del lado derecho te va a quedar 3 menos 2, 3 menos 2. Y de este lado te va a quedar 2 menos 1. ¿Okay? Entonces, cuando haces esto, ¿qué pasaría? Si haces esto, nótese que al solucionar este sistema, de este lado te quedó la matriz de identidad, ¿ok? Y de este lado quedó la matriz de transición. Pero esa es la matriz de transición que va de B' hasta B. Esa matriz de transición la estamos llamando P, ¿ok? La que va de B a B', en este caso la contraria, la llamamos P a la menos 1, ¿ok? Pero P va a ser la matriz de transición que va de B' a B. Y esta es P a la menos 1, la contraria, ¿ok?
Entonces esta es la matriz P, en este caso matriz de transición, para pasar de la base B' a la base D. ¿Okay? Eso es. Listo. Entonces, esto es, esto es, esto es. Listo. Ahora, lo que nosotros queremos es representar, obtener la representación de coordenadas, en este caso de polinomios de grado 3. ¿Okay? Acá tengo un polinomio de grado 3 y te dicen, determine la matriz de coordenadas para este polinomio, ¿okay? Pero con respecto a esta base. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces hay que calcular ciertos coeficientes, ¿ok? Y esos coeficientes que te permitan escribir este polinomio en términos de esta base, ¿ok? Entonces, acá tienes un polinomio. ¿Cuál es tu polinomio? El polinomio del problema p de x es de grado 3 y es 3x a la 3 menos 2x a la 2 más 4, ¿ok? Ese es mi polinomio. Te dan una base para ese polinomio y la base tiene los siguientes elementos. Ya no son vectores, entonces en este caso son polinomios. Entonces, la base es 1, x, x a la 2 y x a la 3. ¿Okay? Es una base para polinomios, no para vectores. ¿Okay? En este caso nuestros vectores serían cada uno de estos polinomios. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que calculemos las coordenadas de este polinomio, ¿okay? Las coordenadas del polinomio P con respecto a esta base D. ¿Okay? Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Qué es eso? ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver esto? Escribir mi polinomio, ¿okay? Mi polinomio P, que es 3x a la 3 menos 2x a la 2 más 4, ¿okay? Y ese polinomio escribirlo como combinación lineal de elementos de esta base, ¿okay? ¿Cuáles son los elementos de la base? Los elementos de la base son 1, el x a la 2 y mi x a la 3. ¿Ok? Listo, entonces lo que voy a hacer es conseguir constantes. Voy a llamar C1, ¿ok? C2, C3 y C4. Cada una de estas constantes que estoy escribiendo ahí son las constantes que te van a dar las componentes de tu vector de coordenadas con respecto a esta base, ¿ok? Siempre es lo mismo, escribe los elementos de la base que son este y este y los multiplicas por constantes. ¿Y cuál es el objetivo siempre final? Mirar quiénes son cada una de estas constantes, ¿ok? Y estas constantes que tú calculas son las que al multiplicarlas en combinación lineal con los elementos de la base te va a dar este vector. Y entonces justamente estas constantes van a ser las coordenadas, en este caso ya no un vector sino un polinomio, ¿ok? En este caso te da las coordenadas de este polinomio en términos de la base, ¿ok? Entonces, esto acá siempre es una suma de productos, ¿ok? Entonces, si tú realizas ese producto, ¿qué te quedaría el haber hecho? C1 por 1 da C1. C2 por X, C2X. C3 por X a la 2, C3X a la 2. Y C4 por quién? Por X a la 3. ¿Ok? ¿Cómo resolvemos problemas que involucran polinomios? ¿Recuerdan cuando usábamos fracciones parciales y queríamos, por ejemplo, calcular las constantes de tus fracciones parciales? Lo que había que hacer al final era igualar coeficientes. Eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Quién multiplica x a la 3 aquí y acá? Acá este lado lo multiplica C4 y acá ¿quién? El 3. ¿Qué quiere decir eso? Que C4 es igual a ¿quién? A 3. ¿Quién multiplica a x a la 2 acá? C3. Y acá ¿quién multiplica a x a la 2? ¿Están ahí? Menos 2. Acá, ¿quién multiplica a x? A x lo multiplica C2. ¿Y quién multiplica a x acá? Acá aparece alguna x. Aparece una x acá de este lado. No aparece. Entonces el C2 sería ¿quién? Sería 0.
¿quién multiplica en este caso a x a la 0 o quién es una constante que está sola? El C1 y acá ¿quién? El 4. El C1 va a ser igual a 4. Ya tengo las constantes C4, C3, C2 y C1 que necesito. Esas que están ahí, recuerden que son las coordenadas. Estas son las coordenadas, en este caso, del polinomio P con respecto a la base B. ¿Okay? Entonces, aquí la solución es de las coordenadas de mi polinomio P con respecto a la base B que ya hemos visto, van a ser cada una de estas componentes, ¿ok? C1 que es quién, 4, C2 que es quién, 0, C3 que es menos 2 y C4 que es 3. Estas son las coordenadas, ¿ok? Pues así trabajamos cuando tenemos polinomios, ¿ok? Siempre es buscar una combinación lineal que te dé en este caso ese conjunto, ¿ok? Acá tenemos otro ejemplo, ¿ok? Entonces te dice, encuentre la matriz de coordenadas para este vector, ¿ok? Entonces las coordenadas por respecto a esta base, ¿ok? ¿Cómo hacemos? Lo mismo. Entonces, tengo de nuevo, tengo el vector x, y mi vector x tiene componentes menos 1, 4, 3, y el vector, el conjunto S, que tiene componentes 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Ok? Entonces yo quiero escribir en este caso a este vector que está aquí en términos de esta base, es decir, quiero calcular las coordenadas de mi vector x con respecto a la base S. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo hacer para esto? Tengo que tomar mi vector x, que es menos 1, 4, 3, y escribirlo como combinación lineal de los elementos de la base que son 1, 0, 0, más acá constante C2 que multiplica 0, 1, 0. Estoy escribiendo este, ahora escribo este con su constante que vamos a llamar C3, pues C3 que multiplica 0, 0, 1. ¿Ok? Cuando hago eso, ¿qué me queda? Cuando hago eso y realizo la suma, entonces me quedaría por un lado, me quedaría C1 por 1 da C1, C2 por 0, 0 y C3, 0. Por acá me quedaría C1 por 0, 0, C2 por 1, C2 y C3 por 0, 0. Lo único que no da 0 es el C2. Y los 1 por 0, 0, C2 por 0, 0 y C3 por 1 da C3. ¿Ok? Entonces, este vector que está aquí, columna, es igual a este vector, componente a componente. Entonces, ¿cuáles son las componentes que vamos a igualar? La primera, segunda y tercera que te dice que en este caso C1 es igual a menos 1, C2 es 4 y C3 es 3. Entonces las coordenadas en este caso de mi vector X con respecto a la base S, que es la base del ejercicio, van a ser la solución, menos 1, 4 y 3. ¿Ok? Eso es. Entonces, cuando nosotros trabajamos con transformaciones lineales, nos interesa saber cuál es el kernel de la transformación lineal. ¿Okay? En este caso, el kernel de una transformación lineal, sabemos que es un subespacio del dominio, en este caso, de la transformación. Entonces, ¿qué es el kernel? Cuando hablamos de kernel, recuerden, en el vídeo cuando hablamos de transformaciones lineales, el kernel de una transformación lineal va a ser igual al conjunto de elementos que están en B, tal que T de B es igual a 0. ¿Okay? Donde la transformación lineal T va en este caso de B en V. ¿Okay? En W. ¿Okay? Eso es. Entonces, cuando nosotros queremos calcular el kernel, tenemos que calcular, en este caso, obtener este conjunto. ¿Okay? Entonces, para obtener ese conjunto, ¿qué tenemos que hacer? Mirar cómo está definida la transformación lineal. ¿Okay? En este caso, la transformación lineal se define como A por X, es decir, el producto entre A y X. ¿Okay? Entonces, si yo calculo el kernel de esa transformación, entonces el kernel
va a ser igual al conjunto de vectores que están en B, tales que P de B. ¿Cómo está definido P de B? P de B está definido como A por X. Entonces sería el conjunto de vectores tales que, como P de B es A por X, acá sería A por B, porque estamos hablando de P de B, y este lado del vector 0. ¿Okay? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Hay que mirar aquí es la matriz A asociada a la transformación lineal. En esta matriz A, la matriz A te la da el problema. Mira, es 1, 2, 0, 1, menos 1. Escribimos toda esa matriz. ¿Okay? Para calcular el kernel, escribimos la matriz A asociada a la transformación lineal. ¿Cuál es la matriz A? La matriz A es 1, 2, 0, 1. 1, 2, 0, 1, menos 1. ¿Okay? Del otro lado, 2, 1, 3. 1, 0. Del otro lado, menos 1. 0, menos 2. 0, 1. Y por acá 0, 0, 0, 2 y el 8. ¿Ok? Entonces, como estamos, queremos calcular cuál es el vector B, entonces se supone que estas son las coordenadas, las columnas asociadas a la primera columna para B1, para B2, para B3, para B4 y B5. ¿Ok? Y este lado, como estamos solucionando un sistema homogéneo, del lado derecho tenemos un 0, y colocamos aquí 0, 0, 0. ¿Ok? Y aplicamos aquí Gauss-Jordan. ¿Okay? Esto lo hacen de tarea, el aplicar Gauss-Jordan, es muy sencillo. Cuando aplicas Gauss-Jordan, te va a quedar la siguiente matriz. ¿Okay? Te va a quedar en este caso 1, 0, 2. Te va a quedar 0, menos 1. Y del otro lado, el 0. ¿Okay? En este lado te va a quedar 0, 1, menos 1, 0, menos 2. Y este lado 0, por acá 0, 0, 0, 1, 4, 0. Y acá toda una fila llena de ceros. ¿Ok? Entonces, nótese que en este sistema tenemos cuántas variables. Tenemos en este caso 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántas ecuaciones? Son las que se forman con las filas distintas de 0, que son 1, 2 y 3. Entonces tenemos más variables que ecuaciones. Más variables que ecuaciones. Entonces vamos a tener en este caso que infinitas soluciones. ¿Okay? Pues como tenemos más variables que ecuaciones, recuerden que vamos a tener infinitas soluciones. ¿Okay? ¿Y cómo tenemos estas soluciones? Pues bueno, a partir de este sistema, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recuperarlo y vamos a ver cuáles son los pivotes que tenemos. Aquí tengo un pivote en este caso para calcular, en este caso B1, ¿ok? Otro pivote para calcular a B2, ¿ok? Para calcular a B3 no tengo pivote, pero sí tengo uno para calcular a B4, ¿ok? Y no tengo uno para calcular a B5, ¿ok? Entonces, el B3 no tengo pivote para él. Lo voy a llamar S, que es un número real, ¿ok? Entonces, no tengo para este y no tengo para este, que es el B5. Entonces, hago B5 también igual a un número real, voy a llamar R, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es solucionar el sistema. Entonces, lo que hago es recuperar. Si recupero el sistema, ya tengo B3 y B5, me faltaría B4. ¿Cómo calculo mi B4? ¿Cómo calculo a B4? A partir de esta ecuación. ¿Y cómo la recupero? Entonces quedaría en este caso B4 más 4B5 igual a 0. Entonces, ¿quién va a ser en este caso B4? B4 va a ser igual a menos, como B5 en este caso, ya sabemos que es R, entonces sería menos 4R. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo? Si ya tengo el B3, ¿cómo calculo al B2? Entonces el B2 lo calculo recuperando esta de aquí. ¿Okay?
¿Cómo la recupero? Entonces lo que tengo que hacer es, en este caso, escribir esa ecuación. ¿Cómo quedaría? Entonces quedaría, si recuperamos, vamos a escribirlo hacia acá. Si recuperamos, quedaría en este caso B2 menos B3. Aquí sería B5 igual a 0. ¿Qué hacemos? Vamos a reemplazar. Reemplazamos en este caso, si no conocemos B2, pero sabemos que tiene B3 y B5, entonces los vamos a reemplazar. Tiene B3, B3 en este caso es S, entonces sería S. ¿Okay? B5, ¿quién es? B5 en este caso es R. Entonces colocamos de este lado menos 2R igual a 0. Entonces lo que hacemos es que despejamos del otro lado y nos va a quedar que el B2 va a ser igual a S más 2R. ¿Okay? Ahora, ¿cómo calculamos a B1? Que nos falta. Ya tenemos casi a todo. Tenemos este y este. Nos falta solo B1. ¿Cómo calculamos a B1? Para calcular a B1 vamos a hacer lo siguiente. Usemos esta ecuación. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría B1. Aquí sería este para B3. Menos B5. ¿Okay? Igual a 0. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que B1 va a ser igual a ¿quién? El 2B3 pasa negativo. Pero el B3 ya sé que en este caso B3 es ese, entonces aquí va ese. El B5 pasa al otro lado positivo. Pero el B5 ya sé que es R, entonces estaría más R. ¿Okay? Entonces ya tengo mi vector solución. ¿Okay? Entonces mi solución va a ser ¿qué vector? Va a ser en este caso la solución, que es el kernel de T, ¿okay? De mi transformación. Va a ser igual a ¿qué conjunto? Bueno, va a ser un conjunto el cual va a estar formado por vectores, cuyos vectores van a tener la primera componente. En la primera componente vamos a tener, en este caso, donde está el B1, es menos 2S más R. Vamos a tener menos 2S más R. En la segunda componente vamos a tener S más 2R. En la tercera componente vamos a tener AS. En la cuarta componente vamos a tener a menos 4R. Y en la quinta componente vamos a tener a R. ¿Okay? Teniendo en cuenta esto, voy a escribir de un lado un vector que tiene las componentes R. ¿Okay? Y del otro lado otro vector que tiene las S. Entonces escribo las R. Entonces por acá la R sería acompañada con un 1, acompañada con un 2, acompañada aquí no hay R, 0. ¿Okay? Acá sería menos 4 y acá sería 1. ¿Okay? Luego, si saco un S, entonces me quedaría el menos 2, acá hay una S, 1, acá hay otra S, 1, y acá sería, como no hay S acá, 0 y 0. Nótese que ninguno de estos dos vectores son múltiplo escalar del otro, ¿ok? Es decir, ese conjunto es un conjunto de vectores que es linealmente independiente. Pero como es linealmente independiente y genera, porque genera, al ser esto una combinación lineal que te da cualquier elemento del espacio nulo. Entonces genera, y además es linealmente independiente, es una base. Es una base para, en este caso, el kernel del operador. ¿Okay? El kernel del operador está formado por el generado por los vectores, en este caso, que tenemos allá. Los vectores 1, 2, 0, menos 4, 1, 1, 2, 0, menos 4, 1, y el otro vector que sería el vector menos 2, 1, 1, 0, 0, ¿ok? Menos 2, 1, 1, 0, 0, ¿ok? Entonces este que está aquí, generado por esos dos vectores, en este caso forma una base. Esto es una base en este caso para el kernel, ¿ok?
y es la base que se presenta acá. ¿Ok? Esa es la base para el kernel de la transformación lineal. Entonces, cuando le pida calcule el kernel de una transformación lineal, entonces lo que tiene que hacer en este caso para la transformación lineal, mirar cuál es la solución para el problema TDA igual a 0. ¿Ok? TDB, perdón, que es el vector TDB igual a 0. Cuando solucionas ese problema, pues vas a obtener cuál es el espacio nulo de tu aplicación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto con respecto al kernel de una transformación lineal. ¿Ok? Entonces, queda faltando lo que es el rango. ¿Ok? Y algunas propiedades relacionadas con el rango. ¿Ok? Para pasar a transformaciones lineales 1 a 1. ¿Ok? Entonces, eso hasta ahí dejamos, ¿ok? Entonces recuerden que el primer quiz es con respecto al primer vídeo, ¿ok? El segundo quiz es con respecto a lo que estamos dando en esta semana, ¿ok? Pregunta hasta ahí.